Ahora vamos a hablar ya centrándonos en Paleoparque, en estas primeras jornadas de Patrimonio Paleontológico, Biodiversidad y Educación. En primer lugar, queríamos decir qué es un paleoparque. Bueno, es una figura de protección, además sería específica de patrimonio paleontológico, y es definida por LIPS en el 2009, y en este caso se crea a través de la Asociación Paleontológica Internacional. ¿Por qué se hace, digamos, esta figura de paleoparque? Básicamente, pues nosotros, también decir que nuestra propuesta de Paleoparque Anaga es como resultado del desarrollo del proyecto de Caja Canarias, Paleoparque Anaga, y también sustentada por Galotia 3D, que sería patrocinado por el Gobierno de Canarias. Bueno, hoy es un día, como digo, muy especial para el área de paleontología y muy especial porque efectivamente en esta presentación queremos decir que estamos muy motivados, hay una gran motivación y también tenemos una gran oportunidad. Esa oportunidad viene dada por la nueva Ley de Biodiversidad Canaria, en el cual va a gestionar en el futuro el patrimonio paleontológico. Desde la Universidad de La Laguna y desde el área de paleontología estamos muy preocupados también porque lo que queremos es que efectivamente esa gestión sea una gestión muy adecuada y sobre todo a la paleontología del siglo XXI. Quizás nosotros, lo que vamos en nuestro estudio, en nuestra metodología de estudio, ha sido para llegar a la propuesta de ese paleoparque, recopilación bibliográfica, y todos los estudios hechos in situ en los yacimientos paleontológicos de Anaga, sobre todo con el motivo de fundamentar lo que es un parque paleontológico, un paleoparque. Y ese fundamento lo vamos a basar en un fundamento teórico. Ojo, es decir, que vamos a hablar de que efectivamente esa utilidad, como decía, de esa adaptación del patrimonio paleontológico a nuestra sociedad actual. Estamos en el siglo XXI, estamos pasando una pandemia, estamos en una crisis climática, y todos conocemos el día a día, todos conocemos que hace poco ha habido una cúpula de calor en el norte, en Canadá, ha habido unas riadas tremendas en el norte de Europa y demás, y nos preocupa. Y todo lo asociamos a la actividad humana, al cambio antropológico, al cambio climático, etcétera, etcétera, relacionado con muchas acciones humanas. Bien, pues nosotros, en este caso, la paleontología es una ciencia, digamos, viva, una ciencia que nos va a relatar la experiencia de esos cambios climáticos que han ocurrido a lo largo del tiempo, de esas catástrofes y justo lo contrario, es decir, cuando ha habido una gran diversificación de especies, cuando han aparecido muchos nuevos taxones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, con el paleoparque entronca también con esa reactivación de lo que es la paleontología del siglo XXI, lo que es una nueva definición de patrimonio paleontológico adaptada a hoy, a 19 de julio de 2021. También hemos hecho un análisis patrimonial utilizando los criterios de evaluación, esto es más científico, uno de los artículos en Jiménez Gómez et al. 2019, que también fue objeto de su trabajo fin de máster. También hemos estudiado la normativa y para, digamos, lo que nosotros pensamos que podría ser esa figura de paleoparque a través del TFG de Zuleima Pérez Pérez, que nos hubiera gustado que hubiera estado hoy aquí, no ha podido estar con nosotros. Y también pues se están llevando a cabo en la actualidad pues también trabajos sobre el impacto ambiental en estos paleoparques. Y luego una característica muy importante, como ya dijo Paco, es la metodología 3D. Es decir, vamos a todos nuestros estudios paleontológicos los vamos a hacer a través de utilizar las tecnologías. Y en este caso, pues, sobre todo en el ámbito de la aplicación. También paleoparque, ¿qué es un paleoparque en realidad? Pues vamos a conservar y proteger los recursos paleontológicos in situ. Como aprendí yo también en algunas de estas reuniones, en los webinars sobre la Ley de Biodiversidad, alguien dijo que, y para que todos lo tengamos claro, que es diferente la conservación y protección. Proteger algo que nosotros lo cogemos, lo guardamos en algún sitio para que no se toque. Conservar es algo activo, algo vivo. Pues nosotros queremos las dos cosas, conservar y proteger. ¿Y qué queremos proteger? Los recursos no renovables, yacimientos y fósiles. Quizá eso es lo que también nos preocupa, porque en el ámbito del patrimonio histórico se tiene muy claro que va a haber bienes inmuebles, que serían los yacimientos, y bienes muebles, que son los fósiles. Pero aquí, al estar en patrimonio natural, estamos trabajando con un patrimonio natural fósil y también tenemos que tener en cuenta las dos cosas. Pero sobre todo lo que nos interesa con esta figura de paleoparque es
proteger y conservar los recursos paleontológicos in situ, están ahí y se estudiarán con las nuevas tecnologías que aparecerán en el siglo XXII, en el siglo XXIII, en el siglo XXIV, pero siempre vamos a tener alguna evidencia de la evolución, de la biología, de la vida. Y bueno, simplemente decir que entronca este paleoparque, vamos a conservar la biodiversidad y vamos a tener una educación de calidad y sobre todo entroncando con todo el objetivo de desarrollo, casi todo, fundamentalmente con el cambio de clima, con el 13, con el 14, con el 15, con una educación de calidad, con el medio, los ecosistemas, con lo que diríamos medio marino, etcétera. Y también el 17, es decir, establecer esa estrategia que vamos a tener, esa alianza, ¿no? Es decir, somos recursos transversales. Ya lo hemos demostrado con Paleoconecta, te podemos conectar con quien quiera. También, además de eso, contribuimos al avance de la ciencia y el avance de la cultura científica. Pero quería llegar, es decir, a la parte de fundamentos teóricos. Nosotros estamos en unas islas, estamos en estas islas son oceánicas, estas islas son volcánicas, y todo eso, y además son muy modernas. Solamente tenemos esos 23 millones, no sé cómo se pondría esto, trabajamos en esos últimos 23 millones de años de la historia de la Tierra, que sería la parte emergida de las Islas Canarias. Entonces, vamos a tener, el registro fósil nos da señales de muchos tipos. Señales, quiere decir algo, esa evidencia científica que nosotros hemos estado viendo, que Paco nos ha enseñado de los dinosaurios, del color, de por qué podemos saber el color, de por qué podemos saber la fisiología, etcétera, etcétera. Lo mismo, nosotros vamos a encontrar en nuestro registro fósil de aquí de las islas todas aquellas señales a distintas escalas y sobre todo esto lo vamos a entroncar también con el cambio de clima. Y vamos a ver señales a escalas de cientos y miles de años, en esos 23 millones de años, y luego escala humana de cambio. Es decir, que también podemos detectar qué ha pasado en décadas, qué ha pasado a nivel estacional o qué ha pasado incluso a nivel de ciclos diurnos. Y eso, es decir, también estudiando las variaciones climáticas en el espacio y en el tiempo. ¿Y por qué, diríamos, la presencia de nosotros trabajar, hacer estos paleoparques, estudiar a fondo el registro fósil de una zona y conservarlo in situ para la posteridad? Es para, una de las cosas es que ya se acepta que el cambio climático en el pasado va a influir en la capacidad de respuesta que tienen las especies, que tienen los ecosistemas frente a esas condiciones climáticas. Y eso es una realidad. Y esa realidad la estudia la paleontología. Y además, como decía, a través del estudio de las señales taxonómicas, del proceso de fosilización, nosotros vamos a tener idea de todos esos cambios a nuestra escala, a la escala humana. Porque quizás, hablando con otros compañeros de biología, siempre se le achaca a la paleontología que algo de muchos millones de años, que no, diríamos, no tiene esa, digamos, frescura, ¿no? No, es decir, el registro fósil nos va a informar a diferentes escalas, tanto escalas, como digo, de muchos mil o millones de años o a escalas que estarían dentro de nosotros, dentro de la escala humana. Y con eso podemos evaluar de qué vulnerabilidad tiene, cómo de vulnerables somos las Islas Canarias frente al cambio climático. Y eso lo vamos a tener a través del estudio de la paleontología. Si miramos los cambios en la temperatura global del planeta, vemos que en el caso de Paleoparque Anaga vamos a tener representado prácticamente, es decir, parte del neógeno, no desde los 23 millones de años, es decir, estamos hablando de 11 millones, 12 millones de años, hasta el momento actual. Y en esa edad de Paleoparque, es decir, nosotros lo que sabemos también que vamos a encontrar una serie de yacimientos paleontológicos que pertenecen a una determinada edad. Y como veremos ahora, a continuación, pues va a ser de distintos tipos de recursos. Fijaros que aquí en este esquema nosotros hemos puesto que esta línea roja que se ve aquí pertenece a la previsión de temperaturas que habrá para el año 50. Yo, por ejemplo, tengo una hija de 12 años, que me imagino que en el año 2050 tendrá pues, aproximadamente 30 y pico años. Ella, como muchísimas otras personas, podrá vivir esto, podrán comprobar. Es decir, estamos hablando de modelos que al final vamos a comprobarlo, vamos a saber si verdaderamente van a funcionar o no van a funcionar. Y
la línea en azul hemos puesto las previsiones que habrá para el 2100. ¿Qué ocurre? Que si nosotros venimos hacia atrás en el tiempo, vemos que esas condiciones se han repetido varias veces, incluso a lo largo del Paleozoico, es decir, de hace muchísimos millones de años. Fijaros que esto estamos hablando de una escala de 500 millones de años. Esta escala, diríamos, va cambiando, es decir, no para que se adapte al esquema, ¿no? Por lo tanto, también es muy interesante decir hemos dicho que vamos a nuestro registro fósil de Paleoparque, fijaros que es una cosa paleobiológica, es algo vivo, algo que tiene utilidad. ¿Dónde está este Paleoparque? Pues en Anaga. Anaga pues estaría dentro de las Islas Canarias, en el norte de la isla de Tenerife y también, además, lo interesante es que ya muchos de los yacimientos aparecen dentro de la reserva de la biosfera de Anaga, por lo cual ya nuestra figura que nosotros planteamos como Paleoparque es una figura complementaria, es decir, que va a ser una figura que no chocaría con ninguna otra figura de protección. Al contrario, estaría genial, ¿no?, que si ya hay una figura de protección también se añadiera una nueva específica para esos yacimientos paleontológicos, esa información paleontológica tan importante. Además, en él vamos a encontrar tantos restos de yacimientos y fósiles marinos como terrestres. Y curiosamente, como es una zona antigua, de las zonas más antiguas de la isla de Tenerife, van a quedar registrados muchos de los eventos que pasaron aquí, en la zona central, lo que serían las Cañadas y el Teide, van a encontrarse, digamos, restos de esa actividad volcánica y demás, van a interaccionar con la biosfera, con los ambientes que había en ese momento en Anaga. Y eso va a quedar registrado y es muy interesante, nos va a dar mucha información. ¿Dónde? Pues, por ejemplo, los yacimientos tan importantes de paleoduna, como sería Mancha de la Laja, que fijaros, se conservan porque queda como si fuera un sándwich, no sé si ahora ya va siendo hora casi de tomarse el desayuno o la media mañana, pero nos quedaría como es decir, quedaría todos esos sistemas arenosos, son dunas que aparecerían en el norte de la isla de Tenerife y quedan, como digo, conservados por estas coladas de abajo y estas coladas de arriba, ¿no? Aquí encierra, por lo tanto, una historia tremenda, porque efectivamente, es decir, vamos a conservar cada uno de esos eventos, como hemos dicho al principio, a diferentes escalas, o bien también espaciales y sobre todo a escalas temporales, desde escalas de mucho tiempo a muy poquito tiempo. ¿Qué encontramos? Bueno, son experiencias de esos eventos de cambio rápido, de cambio catastrófico que tanto nos está preocupando hoy en día. Vemos aquí en esta parte de la arena, son dunas móviles, por lo cual, y donde se producen esas dunas móviles, se van acumulando sobre el suelo que había en ese momento. Y en ese suelo habría una fauna, una flora, etcétera. Cambia totalmente el sustrato. ¿Por qué? Porque cambiaron las condiciones ambientales. En este caso, van a ser condiciones globales. Es decir, estamos en un proceso, digamos, de lo que ocurriría de glaciación. Y como decíamos también, fijaros, hay pequeños nivelitos, es decir, como decíamos, podemos trabajar a diferentes escalas. Y luego vemos lo que decíamos, hay una serie de eventos catastróficos que después se recuperan, es decir, hay otro evento de recuperación que es lo que a nosotros nos va a dar las claves paleobiológicas o las claves biológicas para la conservación. Hemos dicho que nosotros, es decir, nuestra razón de ser es que queremos verdaderamente que la ciencia paleontológica tenga ese reconocimiento y sobre todo ese uso, ¿no? Y a través de esos paleoparques. Paleoparque Anaga, también dentro de esos sedimentos va a haber trazas fósiles de insectos, así que también vamos a tener registrado el grupo mayoritario de la biodiversidad actual, al igual que también plantas que generalmente aparecen a través de rizolitos de sus raíces o también fitolitos, es decir, que aparecen en esos paleosuelos, lo que te permite reconstruir pues, si había palmeras, si había bosque, etcétera. O incluso diferentes microfósiles del medio marino que son los que formarían esa arena y la matriz donde vamos a encontrar todos esos restos. Destacando la existencia también de trazas de abejas que fueron propuestas la primera vez que se descubrieron fue con nuestro grupo de investigación, gracias a Francisco Larroche y colaboradores, y también de León, en 2018, estudió las de aquí, de la zona de algunos yacimientos del Paleoparque. Presentan, digamos, son estructuras de reproducción, presenta una celdilla y un cerramiento en forma de espiral, como vemos aquí. ¿Qué
esto es muy interesante porque decimos, vale, solamente tenemos trazas de insectos, pero bueno, ¿eso qué nos estáis indicando? Si estamos diciendo que son abejas y esas abejas son polinizadoras, ¿qué querrá decir? Yo pienso que querrá decir que también va a haber plantas, que tiene que haber plantas para que efectivamente haya, diríamos, esta concentración pues de trazas fósiles. Y luego también nos permite saber o analizar, digamos, el éxito reproductivo. Es decir, si encontramos muchas de estas celdillas que están abiertas, quiere decir que hubo éxito reproductivo. Por lo cual estás trabajando también con la calidad. Es decir, estamos trabajando en un momento determinado, pues puede ser desde los últimos 800.000 años y también estamos viendo efectivamente esa calidad, cómo era ese ambiente, si era un buen ambiente o era favorecedor al organismo. Y bueno, los grandes que son predominantes, que son los gasterópodos terrestres, los caracoles terrestres, que bueno, parece que no tienen importancia, pero son los que forman el suelo. Si tenemos un buen suelo, vamos a tener una flora tremenda, una fauna tremenda, o sea, va a favorecer, digamos, el que haya también se desarrolle pues una biodiversidad. Y aquí, bueno, también encontramos algunas especies que se han extinguido, como sería el Napeus lajaensis, y acordaros que Napeus es el género que tiene, en el caso de, después de los insectos, vendrían los moluscos en biodiversidad, y es el que tiene mayor especie en la actualidad. Entonces, a nosotros nos interesa ver en una zona restringida, en una pequeña zona de aquí de Anaga, y vamos a ver si efectivamente a lo largo del tiempo, ¿qué ha pasado con este género? ¿Se ha diversificado rápidamente o ha pasado lo contrario? Entonces, no solamente hay esta especie, también hay muchas otras especies en este yacimiento que estamos colaborando ahora para trabajar en él. Y lo mismo que esto, pues ocurriría con el segundo grupo en biodiversidad, que son las hemiciclas. Hemicicla, pues también hay una especie posiblemente extinta, pero probablemente haya más. Y quizá mucho de lo que hemos hablado, de esos pequeños detallitos, de esa escala a nivel pues, estacional, etcétera, lo podemos ver también estudiando los gasterópodos terrestres. Los gasterópodos terrestres encontramos, como se ve aquí en la concha, señalado con estas rayitas naranjas, vemos cómo va creciendo y de pronto se detiene el crecimiento y luego continúa. Entonces, bien, esos estadios de crecimiento, los gasterópodos terrestres nos van a dar información de esas condiciones ambientales, de la estabilidad del ambiente, de la estabilidad de su hábitat, de su medio. Y en el caso también contando el número de vueltas de espira, podremos saber si un gasterópodo es adulto o es juvenil. ¿Qué ocurre? Que de pronto, en un nivel fosilífero, te encuentras que la especie diferente de gasterópodos, independientemente de su tamaño, su forma, son más pequeños de lo normal o son más grandes de lo normal. ¿Eso qué implica? También estaría relacionado con esas condiciones ambientales. Por lo cual, volvemos a esas escalas que hemos dicho anteriormente. Yo no sé si se entenderá o no, pero fijaros que es muy interesante. Y luego, es decir, como resultados también del trabajo de Taboada, de su trabajo fin de máster, se ha observado cómo en Anaga, a lo largo del tiempo, si nosotros comparamos con la actualidad, ha habido cambio importante. ¿Ha habido cambio en el sustrato? Sí, por lo que hemos dicho, es decir, que toda la historia geológica de formándose la isla de Tenerife, la parte central, ha venido y también ha actuado, ha modificado de alguna manera, interaccionado con Anaga. Y luego, es decir, luego tenemos esas coladas más recientes que son las que dejaron sepultados esos yacimientos. Ahí que encontramos que efectivamente tenemos que hay, si comparamos con la actualidad, va a cambiar lo que son las estructuras de las comunidades. Ojo, y ha cambiado, ¿por qué? Pues eso es lo que estamos trabajando. Si ahí fundamentalmente van a ser eventos abióticos o también una mezcla de los dos, abióticos y bióticos. Y en los casos que no ha cambiado, es decir, puede ser que cambie la estructura de las comunidades o bien los números o las especies que aparecen en un sitio y en otro. Y no podemos olvidarnos de los lagartos gigantes. Desde el punto de vista taxonómico es impresionante, es decir, cómo pues, se ha podido conservar un resto de galotia, en este caso de los lagartos gigantes, que aparece pues, más o menos semiarticulado, que está en estudio en la actualidad. Vamos a comparar, es decir, en Anaga, ¿cuántas especies de lagarto gigante hay? Es decir, esa es una de las preguntas que resolvemos y que es bastante atractivo.
en este caso, para el estudio del paleoparque. Vamos a comparar con las especies que sabemos que existen o existieron, por ejemplo, la extinta Galotia goliath, que está el resto momificado que estaría depositado en el Museo de la Naturaleza y el Hombre, bueno, ahora se llama el MUNA, o la Galotia intermedia, que sería la especie que vive actualmente. Incluso habrá que comparar y ver si verdaderamente se puede, diríamos, asumir que también hubo restos de Galotia esteline, del lagarto gigante de Gran Canaria, en Anaga. Sabemos que hay una cita en Anaga y entonces a la hora de encontrar un resto fósil, lo que tenemos que preguntarnos de quién es decir, quién es, quién eres, ¿no? En ese caso. Y bueno, también, como hemos dicho, o sea, hablamos al principio del proceso de fosilización, ¿no? Hoy en día está comenzando el proceso de fosilización. Bueno, pues también en el Paleoparque Anaga vamos a encontrar concentraciones de micromamíferos. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente están asociados al proceso de regurgitación, en este caso de rapaces diurnas generalmente, y se van acumulando a lo largo del tiempo y se van fosilizando. En este caso vemos que son amasijos de muchísimos huesos con sedimento. Este fue el trabajo de Cadavid en el año 2019 y también hizo un seguimiento en 3 dimensiones para trabajar, diríamos, en estos elementos. Y bueno, ya pasamos del ámbito terrestre, nos vamos al ámbito marino. Aquí encontramos yacimientos, en este caso depósitos marinos costeros, y quizá uno de los yacimientos más interesantes sería el Nigueste de San Andrés, porque vamos a observar, digamos, eventos en los cuales hay subida del nivel del mar, vamos a encontrar fósiles de esa subida de nivel del mar, pero encontramos 2 elevaciones del nivel del mar que quedan entre un sedimento terrestre. Y en ese sedimento terrestre también hay gasterópodos terrestres, hay fauna terrestre, lo cual también es muy interesante. Y dentro de eso, quizá lo que nos está dando estos depósitos marinos, esa experiencia de cambio de clima global, especies tropicales, llegadas como el Persistrombus latus, o ahora se llama Tetistotrombus latus, y que vamos a observar es decir, es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Está llegando especies, bueno, pues ya llegaron, vamos a ver esas especies, qué papel estuvieron en esas comunidades, cómo cambió nuestras costas, cómo cambiaron los elementos que forman esa fauna marina. Y también es muy interesante el yacimiento de Tachero, uno de los más biodiversos en el caso de Anaga, con muchísimos restos de algas, lo que nosotros llamamos rodolitos, fijaros esa forma que tiene redondeada, aquí se ve cómo son en la actualidad, que son forman, diríamos, los fondos marinos, digamos, lo que nos está indicando una gran productividad. Son fondos marinos muy productivos, con muchísimas otras especies. Además del Paleoparque de Anaga, aparte, diríamos, de todos los recursos que vamos a tener desde el punto de vista científico, de esa importancia de la paleontología, ese uso en la conservación, también va a ser en la educación, es decir, estamos trabajando con recursos transversales y, sobre todo, podemos implementar esa enseñanza en proyectos. Vamos a trabajar un proyecto y hemos dicho que, volvemos a repetir, que incluso con el Persistrombus latus podemos hacer millones de cosas. Disponemos, por lo tanto, de esas cajas de estudio para los alumnos con modelos 3D y también con réplicas. Básicamente, es decir, una vez que tenemos escaneados los restos, efectivamente podemos hacer varias cosas, ¿no? Esos libros multimedia y luego también la posibilidad de tocar, es decir, de tocar al menos los modelos, de visualizarlos, de moverlos, de interaccionar con el patrimonio paleontológico. Y luego tener las réplicas, disponer de esas réplicas aquí. Que, por cierto, hoy me quería haber traído una y se me ha olvidado, pero bueno, aquí estamos. La enseñanza por proyectos, pues súper interesante. Nosotros ya presentamos una experiencia piloto con Mayra Afonso, que también estará con nosotros, y mañana, el día 20. Y bueno, pues en ese caso, para que veamos cómo se le puede, diríamos, extraer a nivel de Paleoparque Anaga, pues todo lo que sería la información relacionada con estas características. Y luego también relacionado con la tecnología 3D, nos permite
ya con la tomografía computerizada, es decir, lo que estamos desarrollando con el proyecto Galotia 3D, es tener una reconstrucción de cómo eran al menos las distintas partes de los lagartos gigantes, es decir, que vamos a tener modelización 3D. Bueno, se me ha olvidado decir también los yacimientos paleontológicos y, efectivamente, pues también en el caso de los lagartos, ¿no? Bueno, un ejemplo sería Galotia guaritae, que bueno, se descubrió en La Palma, pero sería exactamente igual lo que se puede hacer con los restos que se van a encontrar o se están encontrando en Anaga. Bueno, posibles paleoparques en Canarias, millones. O sea, que sabemos que tenemos un registro fósil muy interesante, entonces esperemos que en Anaga sea bastante productiva, ¿no?, ese paleoparque, y por lo cual sea también pues la posibilidad, diríamos, de implementarlo en otros sitios, en otros lugares como Fuerteventura, viendo los sedimentos del Mesozoico, por ejemplo, que me imagino que muy poca gente sabrá que tenemos también Mesozoico, aunque no dinosaurio, es marino, o bien todos esos millones de fósiles y de yacimientos asociados a esos depósitos marinos costeros, o bien todo lo terrestre, fundamentalmente en paleodunas o tubos volcánicos, ¿no? Diciendo solamente aquellos yacimientos que son, digamos, más abundantes. Después hay muchísimas otras categorías de yacimientos paleontológicos que van a ofrecer una información muy importante para conservar la paleontología. Y, bueno, sobre todo, pues, hemos iniciado también el estudio de las plantas fósiles, en este caso restos de hojas, de aquí de Tenerife, y en un trabajo de Velasco Flores de 2021, ¿no? O bien, pues poner en valor todo lo que serían las tortugas gigantes, esos mega herbívoros, que también tuvieron un papel en el cuaternario de aquí de Tenerife. Bueno, y con eso, pues muchísimas gracias por su atención y espero que me pregunten muchas cosas para disfrutar, seguir disfrutando de este día.